Hoy vamos a tratar de lo siguiente. Hoy vamos a tratar de determinar o intentar expresar las aceleraciones o la aceleración de una partícula, de un cuerpo puntual, determinar la aceleración de una partícula en otros sistemas de coordenadas que no sean el cartesiano. ¿De acuerdo? Bien. Hoy lo vamos a hacer con una restricción, no en general, en 3 dimensiones. A ver si lo logramos entender en 2 dimensiones, pasar a 3 dimensiones. Entonces, conceptualmente es lo mismo. Es más, o sea, los cálculos son más complicados, sobre todo a mano, a máquina te da igual, pero conceptualmente es todo igual. Entonces vamos a ver cómo es, vamos a hacerle una restricción, que sea el movimiento de la partícula es bidimensional, está contenido en el plano X. Si estamos pensando en coordenadas cartesianas, en el plano X. Es decir, que tenemos aquí X e Y, tenemos, pues, por ejemplo, una partícula que sigue una trayectoria como esta. Tenemos aquí mi partícula y se está moviendo, por ejemplo, de abajo arriba de ahí. Es decir, que va ocupando. Bien. Si os dais cuenta, o sea, estamos construyendo sobre lo que vimos acerca de los ejes intrínsecos al movimiento. En los ejes intrínsecos al movimiento, yo lo que utilizo es una trayectoria circular. Una trayectoria circular está contenida en el plano, por ejemplo, en el plano X, ¿entendéis? O sea, que hoy estoy relajando un poco. Va a ser un poco más libre el movimiento, pero no del todo, no es en 3 dimensiones. Que paso del círculo a que se pueda, de la circunferencia, a que se pueda mover en sobre el plano XY como quiera la partícula. Bueno, como quiera, depende de cómo sean las fuerzas, naturalmente. Tendremos la ecuación del movimiento, el movimiento que seguirá esa partícula viene determinado por la segunda ley de Newton, que nos da la ecuación del movimiento. Por eso necesitamos ver cómo es la aceleración. Uno piensa, vais a ver, quizás, pensar, uy, qué complicado es esto, comparado con lo que ocurre en coordenadas cartesianas. Pensad un momento en coordenadas cartesianas, ¿cómo obtenemos la ecuación del movimiento? La segunda ley de Newton, que es la fuerza neta, suma de las fuerzas reales, igual a la masa por la aceleración. Eso es, ahí no he dicho nada acerca del sistema, qué tipo de coordenadas, eso es la ecuación del movimiento. En coordenadas cartesianas, y os recuerdo, por cierto, que esto de lo que estoy diciendo es el tema 1, está en el tema 1 del Taylor, ¿eh? En coordenadas cartesianas, ¿cómo podemos expresar esta ecuación vectorial? Muy fácil. Tendremos que proyectar sobre los ejes, tendremos la componente X de la fuerza neta, la componente Y bien sencillo. Componente X proporcional a la componente X. Componente Y proporcional a la componente Y. De ahí viene su sencillez, o sea, de utilizar coordenadas cartesianas. O sea que es muy sencillo.
si uno sabe cómo son las fuerzas, pues es sencillo trabajar con coordenadas cartesianas. El problema es que hay muchos problemas interesantes, o hay una serie de problemas interesantes, en los cuales no es lo más conveniente utilizar, porque por ejemplo las fuerzas tienen unas direcciones en el espacio que son características, que si son fuerzas centrales, y en ese tipo de problemas es más conveniente adaptar las coordenadas que uno utiliza a ese tipo, a las características que tienen las fuerzas, a determinadas direcciones. Por ejemplo, en el caso del plano, pues veremos cómo, con dos ejemplos que utilizaré la próxima semana, intentaré poner de manifiesto pues precisamente eso. Intentaré poner de manifiesto cómo pueden ser de útiles otro tipo de sistemas de coordenadas, como por ejemplo las coordenadas polares en el plano. Problema. Ejemplos de lo que estoy diciendo. Pues uno muy sencillo, el péndulo simple. El péndulo simple. Sí, se puede resolver y estudiar el problema en coordenadas cartesianas, sí. Pero ya veréis cómo resulta de manera más natural y mejor utilizar coordenadas polares. O un problema un poco más difícil, porque ese es relativamente sencillo. El problema que ya discutimos en clase, que era realmente no solo de un cuerpo, sino de dos cuerpos. El del bloque, si recordáis, sobre una mesa, teníamos aquí la polea, ¿no? Y de aquí, no colgando, sino otro bloque que podía moverse libremente en el plano vertical. Entonces, por ejemplo, este segundo, mientras que el primero uno diría, bueno, quizás, ¿no? Este segundo problema veréis claramente cómo las ecuaciones del movimiento nos salen mucho mejor en coordenadas polares que en coordenadas cartesianas. Eso viene por las restricciones, cómo se pueden mover. O sea, que no os preocupéis, que veréis y más ejemplos en este curso, claro. O sea, que lo de las coordenadas cartesianas lo estáis abandonando. Y bueno, espero que no lo echéis demasiado de menos. Bien. Que es lo que vamos a ver, cómo es en coordenadas polares. En el plano. ¿Qué significan las coordenadas polares? Si tengo X e Y, el plano X y Y, y tengo aquí una posición. Esa es la posición de un cuerpo, ¿no? En un instante, en el plano X y Y. Claro, pues, coordenadas cartesianas son las proyecciones, tendré esta y esta. Es decir que si yo llamo al vector de posición R, en coordenadas cartesianas está chupado, es simplemente la componente X por el vector unitario Y, que me da la dirección del eje X, más Y por el vector unitario J, que me da la dirección del eje Y. Una tontería, no tiene nada de particular. Bueno, pero si nosotros queremos utilizar coordenadas polares, tendremos que utilizar en vez de X e Y otros dos parámetros. Uno, la distancia al origen de coordenadas. Cuidado ahí, R, este es el vector de posición, la distancia al origen de coordenadas y el ángulo. Es decir, que lo que vamos a dar es el paso que ya vimos un poco con los ejes intrínsecos en la trayectoria circular. A estos dos. En la trayectoria circular realmente solo teníamos un parámetro, que era el ángulo, porque R era constante, la trayectoria era circular. Y poníamos el centro de la trayectoria circular en el origen de coordenadas. Bien. ¿Qué necesitamos
en coordenadas polares similar a lo que tenemos en coordenadas cartesianas. Evidentemente, definir cómo son las direcciones en el espacio asociadas a ese sistema de coordenadas. Coordenadas cartesianas x e y, pues tenemos los vectores unitarios y j. Aquí tendremos j, aquí tendremos, pues los voy a denotar como son unitarios, u sub r y u sub θ. Fijaos que aquí muchas veces la notación la puse también en los libros, es x, y, o incluso u sub x, u sub y. O sea que eso es precisamente las direcciones en el espacio asociadas con cada una de las coordenadas de ese sistema. Vamos a pensar, es una obviedad, pero uno no se para muchas veces a pensar qué es esto de i, j relacionado con x e y. ¿Cómo obtengo yo la dirección en el espacio correspondiente al vector unitario? O sea, asociada, mejor dicho, ¿cómo obtengo la dirección asociada a la coordenada x? Pues yo digo, dejo constante y hago variar x. Otra vez repito. Tengo una dirección en el espacio cuando yo digo, mantengo constante el parámetro y, o la coordenada y permito variar la coordenada x. Si yo dibujo eso aquí, pues lo que tendré es precisamente esta dirección en el espacio. Y eso es lo que nosotros decimos que es precisamente, tenemos una dirección. Si tenemos una dirección en el espacio, podemos caracterizarla con un vector unitario. Pues buscando un vector que tenga esa dirección, dividiendo por su módulo, y ya tenemos un vector unitario. Y ese, en este caso, en las coordenadas cartesianas, es lo que llamamos el vector unitario y. ¿Cómo obtenemos la dirección correspondiente a la coordenada y? Mantenemos constante x y dejamos variar y. Tenemos una dirección en el espacio, buscamos un vector en esa dirección, lo normalizamos y a ese le damos un nombre que es j. Cuando nos dicen cuando nos dicen la coordenada x de un vector, por ejemplo del vector de posición, ¿qué operación estamos haciendo mentalmente? Uno dice, tengo un vector A, por no poner el mismo, porque veáis que es general. Yo tengo un vector A y yo quiero determinar cómo son sus coordenadas cartesianas. Que yo denoto como AX y A sub i. ¿Qué operación estamos haciendo? Bueno, uno diría, tú lo que estás haciendo es proyectar. Para obtener la coordenada x, la componente x, tú proyectas el vector sobre la dirección del eje x. ¿Realmente? ¿No? Es eso lo que estamos haciendo. Cuando he dibujado así esto, esas son las proyecciones. Pero matemáticamente, ¿qué es una proyección? Es un producto escalar. Es decir, que yo para obtener la componente x, lo que estoy haciendo es el producto escalar del vector por el vector unitario y en esa dirección en el espacio. La y por j. Si a mí me dijesen cuál es la componente a lo largo de una dirección en el espacio genérica lambda, imaginaos que viene dado por esto, por este vector unitario. Sencillo. A sub lambda es A por el producto escalar de lambda. Eso es lo que quiere decir a x y a y, las componentes cartesianas. Ahora uno dice, pues, ¿cómo hago la proyección? Cojo el módulo del vector y lo multiplico por el coseno del ángulo que forma con esa dirección en el espacio. Claro, pero es que es eso, el producto escalar, módulo de uno, módulo del otro por el coseno del ángulo que forman. En coordenadas cartesianas, hacer el producto escalar es muy fácil. Si yo tengo dos vectores, A y B, el producto escalar, si tengo sus componentes cartesianas, es muy fácil de hacer.
en coordenadas cartesianas. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué pasos? Esto es general. Ahora lo que vamos a buscar nosotros es, primero, como he dicho anteriormente, necesitamos determinar o describir o caracterizar cuáles son las direcciones en el espacio correspondientes a un sistema de coordenadas polares. Y a continuación, una vez que tenemos eso, y lo vamos a obtener, uno dirá, bueno, lo obtienes, ¿y cómo lo vas a expresar? Lo vamos a expresar estos vectores en sus coordenadas cartesianas. UR y Uθ lo vamos a expresar en las... ¿Qué coordenadas cartesianas tienen esos vectores unitarios? ¿De acuerdo? Daos cuenta de una cosa, mientras que los vectores unitarios I y J no cambian, los vectores unitarios U sub R y U sub θ, el radial y el asociado al ángulo θ, van a depender de en qué posición se encuentre el cuerpo. Ahora a continuación lo veremos. Si yo tengo estos vectores, y me preguntan, determina las componentes del vector velocidad o del vector aceleración en esas direcciones. Es hacer el producto escalar, tan sencillo como eso. Si yo tengo las coordenadas, las componentes cartesianas del vector velocidad y del vector aceleración, ¿cómo puedo obtener las componentes en coordenadas polares? Haciendo el producto escalar de esos vectores, de cada uno de esos vectores, por los vectores unitarios correspondientes. Es decir, por ejemplo, el vector A tendría una componente asociada a este vector unitario como A por VR. ¿Se está entendiendo? Y A sub θ por Uθ. Es decir, que podemos ya cualquier vector proyectarlo y diremos, esas son las coordenadas de ese vector en ese sistema nuevo de coordenadas. Vale, o sea que nuestro primer problema es naturalmente ver cómo son estos UR y Uθ. Vamos a hacer otra vez el dibujo. Tengo aquí esta posición. Si habéis entendido lo que estamos haciendo, lo que dije antes, acerca de las coordenadas cartesianas, yo obtendré las direcciones asociadas a las coordenadas polares haciendo una cosa similar. La dirección correspondiente a la coordenada R, radial. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dejar constante el parámetro θ y dejo libre el R. Si yo hago eso, esto es θ, ¿no? Eso lo dejo fijo. ¿Qué puntos en el espacio cumplen precisamente que dejo yo θ fijo y puede variar? Anda, pues tengo esta dirección en el espacio, ¿no? La dirección radial. Muy bien. Pues tendremos que ver, fijaos, dejo fijo uno y hago variar el otro. Variar en matemáticas, que es variar. Hacerlo cambiar. Ver cómo es la variación, derivar. Derivaré. Fijaos que si yo derivo un vector, que obtengo otro vector, por supuesto. ¿Cómo puedo obtener un vector unitario? Dividiendo por su módulo. O sea que ya, con esto que he dicho de palabra, y es lo que vamos a realizar con el ordenador, o sea, se puede hacer a mano, pero lo vamos a hacer con el ordenador, precisamente son esos pasos. Primero ver cómo es el vector de posición en función de los parámetros de las coordenadas R y θ. Derivaremos con respecto a uno de los parámetros manteniendo constante el otro, eso es derivar parcialmente. Y ya tendremos un vector, lo derivamos por su módulo, lo dividimos por su módulo y ya tendremos el vector unitario. ¿Entendido? El otro, gráficamente, ¿cómo sería? Dejo R fijo y permito cambiar θ. Pues uno diría, si R está fijo,
Pues si R está fijo y puedes cambiar θ, realmente ahí lo que estás dibujando es una circunferencia, ¿no? De radio R. Fijaos, si yo lo hago variar un poquitín, es decir, que paso de esta posición a esta otra posición, hago el límite, ¿qué dirección en el espacio tengo? La dirección tangente a ese círculo, a esa circunferencia que estoy dibujando. Pues aquí tendríamos nuestro U sub R y U sub θ, cada una de esas direcciones. Problema que ve uno aquí, que a diferencia de los vectores unitarios I y J, los vectores unitarios UR y Uθ cambian su dirección en el espacio dependiendo de dónde se encuentre el cuerpo. Si en vez de encontrarse en este punto, se encuentra, por ejemplo, en este otro punto, entonces, ¿qué direcciones tendríamos? Tendríamos esta dirección y esta dirección, tendríamos estos dos vectores. Y habéis visto cómo han girado los vectores. Tienen módulo 1, claro, porque son unitarios, pero han girado. Esa es la dificultad que uno ve y dice, uff, claro, según la posición tenemos vectores diferentes. Bueno, a cambio tendremos otras ventajas. Bien. Bueno, pues tenemos todos los ingredientes. Ahora es ponernos manos a la obra. Y en vez de hacerlo a mano, hacerlo a máquina. Vamos a abrir un nuevo documento. Y vamos a, para tener la documentación detrás, ¿qué estaba diciendo? Vamos a ponerle un nombre. Primero, primeramente vamos a definir una función que es vectorial y que va a depender de dos parámetros, R y θ. O sea que eso es lo primero que vais a hacer vosotros ahora, o sea que os vais a esforzar un poquitín. ¿Entendido? Nada de ver, por favor, el archivo que ya... la cosa es aprender. Si lo veis, no vais a aprender. Y el día que no os permita tener eso delante, pues tendréis dificultades. O sea que hoy vamos a hacer el esfuerzo de intentar comprenderlo. Yo no voy a estar ahí para controlar. Vamos a ver. Le vamos a dar un nombre, todos para darle el mismo nombre. Vamos a llamarlo RP. A esa función la vamos a llamar RP. Vector de posición, RP. Entonces ahora quiero que, por favor, en un minuto me defináis una función que se llama RP, que depende de R y de θ, y al ser un vector, función que es vector, vectorial, tendrá dos componentes. La primera componente corresponde
a la componente cartesiana x y la siguiente a la componente cartesiana y de ese vector. A ver. Recordad, cuando yo hacía en la... Uy, perdón. Cuando hacíamos una clase introductoria, pues veíamos cómo podíamos definir funciones. Yo, por ejemplo, utilizaba el nombre func, ¿no? Para función, un nombre. Les digo, va a ser, recordad que lo hacía lo primero, lo más sencillo, una función de una sola variable. Por ejemplo, x. ¿No? Pues yo decía, voy a definir una función que se llama func, que depende de tiene un solo argumento x, por ejemplo, pues utilizaba creo. ¿No? Sencillo como es. Esto sería una función escalar. Es decir, una función escalar que depende de un solo parámetro, de una sola coordenada de x. De una sola variable, vamos. Si yo quiero una función que dependa de una sola variable, pero sea una función vectorial, por ejemplo, pues lo que sé, x más 20, más 2, cualquier cosa. ¿Es eso una función vectorial? Sí. Tiene una componente y otra componente. La componente, por decirlo, la componente x, la primera componente de ese vector, pues se obtiene haciendo el seno de la variable al cuadrado. Y la siguiente se obtiene pues sumándole 2. ¿Estamos de acuerdo en que eso es un vector? Si yo quisiese una función, imaginaos, una función de dos variables, imaginaos esta, que fuese una función escalar, es decir, que el resultado de esa función sea un número, un escalar. Por ejemplo, seno de... podría ser... ¿queréis? Por ahí. Como ejemplo. ¿Es esto una función? Sí, depende de dos variables, depende de x y de y, y el resultado es un escalar. El resultado es un escalar. Si yo quiero una función de dos variables y que sea vectorial, pues por ejemplo, no tiene por qué aparecer y, puede ser constante, puede ser, ¿entendéis? Pues es eso lo que estamos precisamente hoy con otro nombre. RP. Os obligué a ponerle ese nombre. RP. Igual, o podemos utilizar dos puntos igual, da igual una cosa. Lista. A ver, ¿cuál es la componente x? Decidme. Allá. ¿Veis? Bien sencillo, ¿no? Porque el juego es lo mismo que en los ejes intrínsecos. Es un juego entre pasar de unas coordenadas a otras coordenadas. Los vectores los vamos a expresar con coordenadas cartesianas. Cada una de las coordenadas cartesianas, componentes cartesianas de ese vector, perdón, va a estar en función de los parámetros polares, de las coordenadas polares. En este caso, pues tenemos que la componente x del vector de posición es r por coseno de θ. La componente y, r, bueno, ya aquí uno copia,
y cambiamos al seno de θ. Ya tenemos definido RP. ¿Está claro? Bueno, esto nos lleva, uno de vuestros compañeros en el primer grupo me hizo más o menos a esta altura de la explicación, me dijo, y me alegro de que lo hiciese, porque yo creo que relajó un poco la cosa. O sea, se entendió, yo creo, espero, eso es mi deseo. Decir, oye Miguel, ¿y si yo quiero dibujar, representar gráficamente un vector, tengo que utilizar, o puedo utilizar la función plot o qué función puedo utilizar? Fue su pregunta. O sea, él me dijo, ¿se utiliza plot o no se utiliza? Dijo, ¿lo hago con plot? Le dije, no. Y fue una buena pregunta, porque eso nos va a permitir ir viendo paso a paso lo que estamos haciendo, también gráficamente. Se utiliza en dos dimensiones la función graphics. La función graphics es la que está detrás de funciones como plot, como parametric plot. Estas funciones que hemos utilizado ya para hacer representaciones gráficas son funciones que se llaman de alto nivel, que realmente están llamando a funciones más sencillas, que es, por ejemplo, graphics. Si uno va aquí a la documentación, pues verá que lo que hace la función graphics es precisamente dibujar elementos sencillos. Que cuando uno hace un dibujo, ¿qué quiere dibujar? Puntos, eso es lo primero. Quiero dibujar un punto. Luego hay, pues, oye, quiero dibujar un segmento, una recta. Quiero dibujar un disco, una circunferencia. Eso es lo que llaman en matemática las primitivas. Son los elementos básicos en un dibujo. Puntos, cualquier representación gráfica que podamos hacer con el ordenador, con matemática o con cualquier otro sistema, pues está basado en primitivas gráficas. Aquí tenemos el punto. Pues vamos a dibujar ya que va a ser la posición de ese cuerpo, pues la vamos a representar mediante un punto. Muy bien. ¿Qué necesita Graphics? Únicamente decirle cuál es el elemento, los elementos que queramos dibujar y opciones, caso de que queramos modificar de alguna manera el dibujo. Aquí lo más sencillo. Un punto. ¿Qué necesitamos para darle a un punto? Las coordenadas, en coordenadas cartesianas. Me voy a representar a mí mismo. Miguel. Vamos a poner que Miguel es la posición con coordenadas x1 e y2. Bien. Podría haberlo metido aquí directamente, 1,2, no hay ningún problema. Pero bueno, así no siempre es bueno definir demasiadas cosas. Darle nombre, hay que tener cuidado. Nada, ya tenemos a Miguel ahí, en la pantalla. Uno dice, uy, yo diría que este punto no es Miguel no está en la posición 1, 2, sino que está en el centro, cuidado. No estamos viendo los ejes, por defecto Graphics no dibuja los ejes. Y Graphics siempre intenta que las representaciones estén centradas, es decir, que si tenéis un objeto, llevar ese objeto al centro lo cual es lógico, ¿no? Para mostrarlo. Para darnos cuenta de eso, de lo que estoy diciendo, habéis visto, voy a ponerle una opción que le obligue a representar los ejes. Y esa opción, pues es tan sencillo como, por defecto no aparecen, ahora sí aparecen. ¿Vale? Hombre, yo quiero que queden los ejes centrados en la representación. Lo puedo lograr con otra opción.
le voy a decir que los intervalos que abarca el eje X y el eje Y es desde menos 3 hasta 3 en cada una de las direcciones. Muy bien. Si yo quisiese ahora, por ejemplo, dibujar dos puntos, a Miguel y a María, igual a... ¿Qué le ponemos a María? 2.5, 1, ¿qué es lo que haríamos? Pues uno diría point, coma otro point, ¿no? Es lo lógico, digo yo. Pero no sale. ¿Por qué? Por la lógica de escribir, ¿no? Cuando uno tiene que escribir varios elementos, ¿cómo habrá que ponerlo? Dentro de una lista. Es decir, que ahora no es un solo objeto, que es un punto, sino dos puntos. Vamos a dejar las opciones por aquí detrás. Vamos a separarlo un poco las opciones para que os deis cuenta. Que ahora le estoy diciendo, representa una lista de dos objetos, un punto y otro punto. Imaginaos que queréis representar, pero ahora queréis modificar y decir, hombre, negro siempre. Es tan sencillo que el ordenador tiene, cuando vosotros decís, representa un punto, es como si el ordenador fuese una persona que tuviese un bolígrafo ya preparado en la mano. Tiene varios. Tiene un bolígrafo negro con una punta de determinado tamaño. Entonces va a marcar o hacer las cosas que tú le ordenes. Si quieres que cambie de bolígrafo, tendrás que decírselo antes de escribirlo, ¿no? Esa es una de las maneras, la más sencilla para poderlo hacer. Por ejemplo, quiero decirle que Miguel lo ponga en rojo. Entonces le digo, coge el boli rojo, dibuja el punto, y claro, los dos puntos salen en rojo. Porque una vez que ha cogido el boli rojo no lo suelta. Si yo quisiera que María, el punto que representa a María, estuviese en azul, pues le tengo que decir, tanto red como blue son números en el espacio rojo, verde, azul, RGB. Red, green, blue. Bueno, ahí tenemos los dos puntos. Si yo quisiese que el bolígrafo fuese, por ejemplo, para María con una punta más gruesa, pues le podría decir point size, o sea que es sencillo, ¿no? Pues, ¿qué elementos? Lo del arch es simplemente un número, también 0. ¿Cómo lo va cambiando? Bueno, pues si habéis entendido la lógica de esto, me gustaría que me dibujaseis, si lo estáis entendiendo, que me dibujaseis, aparte si queréis solo un punto, o los dos, como queráis. Bueno, me podéis dibujarlo en los dos. Quiero ver, aparte de los dos puntos, la línea que me une el origen de coordenadas con Miguel, la línea que une el origen de coordenadas con María. Un segmento recto. Línea necesita una lista como mínimo de dos puntos. El primero, las coordenadas del primero, las coordenadas del segundo. El primero, el origen, 0, 0. El segundo ya lo tengo definido,
Miguel. Ya veis que no pongo Miguel, ya es un vector. Ya tengo el primero. El segundo, si lo quiero en azul, ya tengo dos. Que me pedían por ahí lo del... ¿Cuál queréis? El de, por ejemplo, el de María, el que va a María más grueso. Claro, depende de dónde metas la función línea, ¿no? En la función general. Toda la expresión de lo que es el... Vamos a ver, ¿qué es lo que está haciendo? A ver si lo entendéis. Yo cojo un boli rojo y dibujo un punto con el grosor estándar. A continuación, con el mismo boli rojo, dibujo una línea. Luego cambio el boli rojo por un boli azul, cuyo tamaño en punta es más grueso. Y dibujo el punto que es María, y a continuación con ese mismo boli dibujo la línea. Si en algún momento quiero cambiar, por ejemplo, ahí, pues vamos a decirle, yo que sé, 0. Son... Está diciendo, se pueden utilizar estas primitivas y estas directivas gráficas, es decir, cómo pones tú el bolígrafo, pues puedes utilizar, aquí tenéis un montón de ellas. La opacidad, o sea, las características que tiene. ¿Vale? Si en vez, como estamos con vectores, uno quiere ver en vez de líneas, quiere ver la flecha, ¿no? Es muy fácil. Lo tenéis ahí. Nuestros vectores. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Bien. Pero volvamos, olvidémonos de María y Miguel y volvamos a nuestro vector de posición RP. Yo quiero dibujar... Bueno, voy a copiarme si queréis. Cuando una cosa funciona, vamos a cogernos esta expresión y vamos a modificarla. Siempre es mejor modificar algo que ya funciona. Yo solo quiero dibujar un punto. Si queréis lo dibujo en... Vamos a dibujarlo en rojo. Estupendo. Pero en vez de Miguel, vamos a hacerlo en la posición dada por RP. ¿Qué posición? Por ejemplo, a una distancia, fijaos que la primera es R, 1.5, y qué ángulo está en radianes. Por ejemplo, 30 grados pi sexto radianes. Pi sexto. ¿Veis? Vamos a quitar estos espacios. Pues ahí tenemos... No ha sido nada más que un pequeño cambio. En vez de utilizar Miguel, utilizo la función que hemos definido, RP, que depende de las componentes polares, R y θ. ¿Alguna pregunta de concepto de esto? No, es simplemente una función que me da un vector, por lo tanto... Bien, para darnos cuenta ahora de lo que estaba diciendo acerca de las... Creo que no, creo que tenéis problemas. Y el problema es que intentáis copiar lo que hay en la pantalla y ya habéis puesto a cero el cerebro, solo o en stand-by. El consumo es muy bajo. ¿Qué es lo que he hecho? He quitado una posición que es Miguel y la he sustituido ¿por qué? Por el resultado de ver cuál es el vector de posición en coordenadas cartesianas
las componentes cartesianas del vector de posición para los parámetros r igual a 1,5 y θ igual a pi sextos radianes. Mirad que si copio esto y lo pego aquí, por ejemplo, esas son las coordenadas cartesianas del vector de posición. 1,29 tal, tal, y 0,75. X e Y. Y eso es lo que me ha dibujado ahí. Bien. Y ahora estaba diciendo, para dar el paso y ver un poco lo que queremos hacer con los vectores unitarios en las direcciones correspondientes a la componente radial r y a la componente angular θ. Dejo fijo una de ellas y varío la otra. Para verlo visualmente, lo que voy a hacer es manipular. Voy a manipular el dibujo que estoy haciendo. Fijaos que manipular es cuál es lo que quiero manipular, lo que tenía escrito antes, ahora lo variaré, coma, y tendré que decirle cuál es el parámetro que quiero, o los parámetros que quiero manipular. Primero vamos a dejar fijo R, dejamos fijo R y que θ pueda tomar el valor que él quiera, que pueda variar libremente. Entonces, por ejemplo, que R fijo a 1,5, es lo que he puesto ahí. Vamos a ponerlos. θ. Y el parámetro que voy a dejar variar es θ desde 0, por ejemplo, hasta 2pi. A ver si os habéis dado cuenta de lo que significa esta función manipular. Tú manipulas una expresión, algo, una representación gráfica en este caso, en la cual tenemos un parámetro. El parámetro es θ. Y le estoy diciendo manipúlalo para valores de θ en el rango desde 0 hasta 2pi. Ahí tengo ¿estáis viendo? ¿No? Eso es lo que significa dejo fijo 1. Si fuese al contrario, dejo fijo θ y permito variar libremente a R. Bueno, pues aquí tendríamos R. ¿Con qué ángulo? Por ejemplo, pi sextos. 30 grados. Desde 0 hasta... ¿Veis las...? A ver, lo primero que tiene que funcionar es la representación gráfica, la básica. ¿Os ha funcionado a todos? Bien. ¿Y ahora qué es lo que he hecho? Lo primero, copio, o sea, lo que funciona, jamás lo modifiquéis, lo dejáis, lo copiáis y lo pegáis a continuación. Y ahora digo, quiero manipular esa representación gráfica. ¿Y qué quiero manipular? En un caso quiero dejar libre el ángulo y mantener fijo el otro. En este primer caso, dejo fijo R con un valor de 1,5, 1,5,
y permito variar el ángulo, tita. Entonces lo que estoy representando es, fijaos que si intentáis hacer aparte esa representación, no os va a salir, porque tita no tiene ningún valor. ¿No veis? Claro. Estáis pidiendo que represente un punto, ¿dónde? Te está diciendo, debe ser un par de puntos, un par de números. Aquí no hay un par de números. Uno es una letra, ¿lo entendéis? ¿Cómo logro obtener los números? Pues naturalmente en que dentro de Manipulate, el parámetro que voy a manipular, tita, va a tomar valores desde 0 hasta 2pi. Un parámetro al cual le voy a dar valores. Imaginad que yo hago una tabla de esa representación con muchos valores de R, o muchos valores de tita, ¿no? Pues me saldrán un montón de dibujos, uno detrás de otro, para diferentes valores de ese parámetro, ¿no? ¿Entendéis? Y, no, espera que todavía no termina. Bueno, pues es, digamos, cogerse y hacer una película de todo ello. A ver si lo entendéis de esta manera. Fíjate, he cambiado lo de manipular y pongo tabla. Hazme una tabla. Una tabla de este gráfico, voy a decirle que no me, hombre, que no me saque muchas. De 0 a 2pi, que me saque, pues, pi cuartos, pi octavos, si queréis. Saltos de pi octavos. ¿Eh? Pi cuartos 45, o sea, ¿vais viendo? Fijaos que lo único que he cambiado es el nombre. En vez de utilizar manipular, he puesto tabla. A ver si lo entendéis así. Le digo, hazme una tabla. ¿Con qué? ¿Cuál es el elemento de la tabla, del vector que me va a sacar? Pues es una representación gráfica. Una representación gráfica que va a ser esta con valores. Tita, la primera representación gráfica es con tita igual a 0. La siguiente es 0 más pi octavos. La siguiente es pi cuartos. Va dando valores y va haciendo para cada valor numérico la representación. Y ahora imaginaos que cojo yo todo esto y le digo, para muchos más, que los saltos sean más pequeños. Y que tú puedas escogerlo a mano, el valor. Eso es lo que hace manipular. ¿Dónde lo tenemos? ¿Lo entendéis? Ahora a mano, mira cómo estoy, o mirad cómo estoy, bueno, no se ve bien. Mirad cómo estoy escogiendo el valor de tita. Aparece ahí, está colapsado, pero si lo abrís, ¿lo veis? Como voy, y puedo darle un número, a mano también, no hay ningún problema, 3.4. No puede, no solo con el ratón, sino también escribirlo. Fijaos, en tabla y en manipular es exactamente lo mismo. Es qué expresión queréis, de la cual queréis hacer una lista, o que queréis manipular. Coma. Dejar variar el parámetro, desde qué valor, primero decir cuál es el nombre de ese parámetro y desde dónde hasta dónde queréis hacerlo variar. En tabla la única diferencia es que le he puesto cómo son los saltos, desde 0 a 2pi con saltos de... Bueno. Le digo, si tenéis... Estoy encantado, vamos, no tengo ningún problema en que me mandéis, primero, que penséis en lo que estáis escribiendo, os salen los errores, en intentar corregir vosotros mismos los errores. Pero si no sois capaces, después de pensarlo, me mandáis un correo, me decís, Miguel, perdona, hemos buscado el error pero no lo encontramos, ¿nos echarías una mano? En el momento en que no os conteste o os conteste mal, entonces me decís que no os ayudo, pero hasta ese momento, claro, pero para eso requiere una cosa, que es que vosotros abráis el archivo, lo intentéis corregir, es decir, que penséis, eso es la única condición que pongo. No me mandéis nada sin antes pensarlo, eso sí.
Lo pensáis y me mandáis lo que queráis. ¿Está claro? Vale. Muy bien. Porque sé que por ahí no ha salido, probablemente... A vosotros sí, yo creo, ¿no? No sé. Ah, bueno, eso a lo mejor es otro tipo de problema, sí. En el sentido horario. Bueno, depende de cómo hayas puesto tú. Mira en manipular. ¿Hasta dónde has puesto? ¿Le has puesto el rango del plot? ¿Seguro, seguro? Mándame el archivo. O sea, luego me mandas por correo tu archivo. Así quiero ver eso, pero seguro que o sea, te falta algo. Cuando alguien me dice, he escrito, es muy habitual, he escrito lo mismo que tú y me sale diferente. Yo sería un poco más cuidadoso en eso se repite muchas veces. Eso no es verdad. Si no sale lo mismo, no has escrito lo mismo. ¿No le has dado aquí? Sí, claro. Y corre hacia adelante, pero no da vuelta. Sí, claro, está dando valores porque la representación, la expresión que quiere representar, no tiene nada que varíe con tita o con R. Vamos a ver. Por ejemplo, vas a ver cómo ahora no cambia nada. Sí, pero eso me pasa a mí, pero yo tengo puesto tita, me lo piso esto. Seguro que tienes algo de ese estilo. Bueno, pensadlo un poco en casa. A ver, dime. Cuando dejas fija el ángulo, el R, por ejemplo, lo puedes mover entre 0 y lo que tú quieras, ¿no? Claro, hombre, pero tienen que ser valores finitos. Vale, por ejemplo, entre 0 y 4. Sí, claro. Es que nosotros a las cosas se nos queda como una frontera, o sea, salen dos cuadros en negro y no salen la gráfica. Y cuando dejamos fijo R, se nos sale. Algo estáis escribiendo mal. Luego me doy una pasada. Casi prefiero no pasar ahora, sino lo dejo para la siguiente vuelta. Y antes de terminar o al final me doy una pasada, no cerréis y lo vemos. Vale, genial, ¿lo ves? ¿No te sientes tú mejor ahora? O sea, no, quiero decir, cuando uno logra encontrar el error, se siente uno mejor que no que le digan otra persona dónde está el error. Pienso yo. Que a veces no siempre sale, y entonces necesita uno ayuda y la tienes. Vale. Bien. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Visualmente, por lo menos conmigo, estáis viendo, ahora necesito los vectores unitarios. Que dije, vamos a dejar uno de ellos fijo y variamos el otro. Vamos a derivar, vamos a ver cómo son los cambios. ¿Qué dirección del espacio me muestra los cambios cuando yo dejo uno fijo y dejo variar el otro? Claro, tenemos una función, un pequeño problema. Una función de dos variables, r y tita. Y las primas que hemos utilizado me permiten hacer derivadas de funciones de una sola variable. Pero yo sí os mostré un día, el primer día o el segundo, cómo podíamos hacer derivadas de funciones de más de una variable. ¿Lo recordáis? ¿No? Derivar, integrar es cálculo numérico. Cálculo, iba a decir numérico. Cálculo.
Pues ya veis, la primera función d te permite derivar, hacer precisamente las derivadas parciales. O sea que lo que nosotros vamos a hacer aquí es UR, ¿qué haremos? Tendremos que ver cómo es la derivada del vector de posición, que depende de r y de θ, con respecto a r. Esto es un vector, ¿no? La derivada de un vector es un vector. Pues vamos a ver qué nos sale al derivar. Lo dividimos por su módulo y obtendremos un vector unitario. Eso es lo que voy a hacer ahora con la máquina. Vamos a ver. Derivada. El vector es RP, que depende de R y de θ. Y lo que voy a derivar es esto, coma. Lo único que le tengo que decir es con respecto a cuál de los parámetros derivo. R. Si te da valor numérico, ¿Perdón? si te da valor numérico, puedes poner coseno de θ, seno de θ. ¿Cómo? Si te da valor, perdón, si te da valor numérico, En vez de o sea que cuando escribes lo que yo he escrito te sale un número. sí. Pero En algún momento has escrito R igual o θ igual. Y ya no existen. Escríbelo y lo verás. al empezar el archivo ya directamente... Ahora mismo, cuando te hace eso, lo que tienes que hacer es R, y si te sale un número es que has definido en algún momento R. O θ, ¿no? Lo que sea, pero seguro, vamos, seguro, seguro, seguro. Bueno, en el caso de coordenadas polares, no necesitábamos tanto rollo para saber que las componentes cartesianas del vector unitario radial es coseno de θ y seno de θ. Pero en otros sistemas de coordenadas no es evidente. Y el proceso es el mismo. Vamos a ver. Entonces, esta sería, digamos, el primero. El segundo, ¿qué tendría que hacer? Tendríamos. Fijaos que yo los necesito hacer unitarios. Hombre, ya es unitario ahí, pero en general, si no tendría que dividir por... Imaginaos, en este caso 1 ya ve coseno de θ, seno de θ, el módulo es 1, pero no lo sabemos. Entonces tendríamos que dividirlo por el módulo. ¿Cómo obtengo yo el módulo? Bueno, por la definición, o bien aplico la función correspondiente, es norma, del mismo vector. Y en este caso, también pondría una cosa similar, pero en vez de R. Esos serían los vectores unitarios en la dirección radial y en la dirección asociada a una variación en θ. Una cosa que llama la atención mucho es cuando yo hago esto, es decir, anda la mar, antes me salía coseno de θ, seno de θ y ahora sale más complicado. ¿Por qué creéis? O sea, eso de dividirlo, uno dice la raíz cuadrada del valor absoluto del coseno de θ al cuadrado más el... ¿Por qué creéis que sale tan complicado? Uno puede pensar que el programa no es bueno. A veces es verdad. ¿En algún momento le habéis dicho a la máquina que R y θ son números reales? No. Sí, vuestro cerebro está diciendo, estamos en el plano XY, estamos en el mundo real, pero nosotros estamos definiendo ahí funciones, y las funciones, los parámetros, pueden tener también valor complejo. Y él lo está haciendo para números reales, para números complejos, para cualquier tipo de número. ¿Lo entendéis? De alguna manera, hombre, uno tiene que decirle,
darle las condiciones. Es decir, que los parámetros r y θ van a ser, ¿qué condiciones van a cumplir? Θ es un ángulo. Puede ser positivo o negativo, pero es real. No puede ser un número complejo. Y r también es un número real, pero además tiene una restricción mayor, ¿no? ¿Cuál? R puede tomar cualquier valor de c mayor o igual que 0, positivo o 0. Pues ambas cosas se lo vamos a decir. Es decir, le voy a decir, simplifícame la derivada, eso que has escrito ahí, simplifícamelo. Simplifica esto. Podéis ir a la documentación, ver, es simplemente decir qué expresión quieres simplificar y cuáles son las suposiciones. Una, por la que acabo de decir, r mayor o igual que 0. Esa sería una. Y la otra, fijaos que son dos, ¿no? Si son dos cosas, ¿cómo las meteríais vosotros a este nivel? Siempre que decís una lista de cosas, una lista de condiciones. Y ahora, ¿cómo le digo que θ es real? Hombre, habría quizás más de una forma de hacerlo, pero la más sencilla es como escribe uno a mano. ¿Cómo escribís en matemáticas? Un número perteneciente a elemento esto no es la épsilon. Es una función. Es la función que te dice precisamente a qué pertenecen esos números. Se escribe, como veis, pues de una manera como escribiría uno en matemáticas, más fácil, pero es una función. Escape. E sería épsilon. Esta no es épsilon. Elemento EL. Escape EL. Cerráis con el otro. Y así ya. Bueno, y a ver si sale. Hombre, no está mal. Muy bien, voy a simplificar la otra expresión. Lo pongo vertical para que lo veáis más claro, espero. Habría otra forma, lo digo por si alguna vez lo veis, de escribir las condiciones. Podría haberle dicho r mayor o igual que 0, el orden da igual. Y esto es otra función. Es la función lógica y, como AND, OR, XOR, suenan un poco, esas son funciones lógicas en cualquier lenguaje de programación. Bueno, pues aquí tenemos, estoy diciendo r mayor o igual que 0 y θ perteneciente a los reales. O lo podéis escribir de esta manera. Bueno, podemos, para ir terminando, podemos definir los vectores, darle nombre, ¿no? Esos son los vectores en esas direcciones. Vamos a darle nombres. UR, que depende de R y que depende de θ. Uno y el otro, pues, en vez de UR, Uθ. Uθ y ya está. Ya tenemos los dos. Los dos puntos iguales y los dos puntos iguales. Sí, podéis utilizar el igual. Es cuando va a hacer la operación. Prefiero poner yo los dos puntos igual. Pues estoy más. Bien, tenemos UR, Uθ. Y ahora, por dejaros lo mismo que a vuestros compañeros. Ahora tengo un vector. Pero en este caso
ya me estoy fijando, pensando en una partícula, está aquí el plano X, ¿sí? ¿No? Y la partícula se mueve en este plano. Es decir, que el vector de posición va a ser una función del tiempo, ¿no? El parámetro tiempo se va a mover en el tiempo. En coordenadas cartesianas quiere decir que la componente X depende del tiempo y la componente Y depende del tiempo. En coordenadas polares, ¿qué significa eso? Si yo expreso la componente X y la componente Y en función del tiempo. Que R, teníamos R coseno de tita, ¿no? Que R depende del tiempo. Vamos a poner el coseno. R coseno de tita, que depende del tiempo, por I, ¿ves? Por J. Es decir, que hallar la velocidad es hacer la derivada con respecto al tiempo. Vamos a hacerlo. Y ahí lo vamos a dejar, como con todos. Vamos a ver, vamos a hallar la velocidad. Tengo que hacer la derivada del vector de posición, que depende de R, que depende del tiempo. Es decir, que yo no le estoy dando ninguna trayectoria, le estoy diciendo haz para cualquier trayectoria genérica, coma, que depende de tita, que depende del tiempo. Como veis, lo único que estoy añadiendo es la dependencia temporal de los parámetros R y tita. Y ahora le digo, derívamelo con respecto al tiempo. Ahí tenéis la derivada con respecto al tiempo del vector de posición. Las primas son lo que yo denoto a mano en la pizarra con puntos, las derivadas temporales. Y os pido que penséis hacer esa derivada, lo que yo os he puesto ahí antes, ¿no? R coseno de tita, R seno de tita, hacer la derivada con respecto al tiempo, teniendo en cuenta que tanto R como tita dependen del tiempo. Y ya veis que se ha complicado respecto al problema de la trayectoria circular, porque la trayectoria circular solo tita dependía del tiempo, no R. ¿Lo entendéis? Le podíamos dar ahora un nombre, no lo voy a hacer. Una vez que tengo... ¿Cuál sería la aceleración? Derivar dos veces, podría escribirlo. Claro, como veis, ahora se ha multiplicado otra vez por 2 cada uno de los términos. Y ahí ya uno empieza a perder de vista. Hacerlo a mano es muy posible. O sea, que está dentro de vuestra... Esto, por supuesto, que deberíais hacerlo a mano también. Yo el próximo día en clase iré más deprisa, porque lo hemos hecho a máquina, pero lo que voy a hacer es precisamente a mano lo que estamos nosotros haciendo a máquina. Bueno, bueno, dices para aquí, para derivar, ¿no? Puedes hacerlo también así. Hombre, es más cómodo que no repetirlo 8 veces. El T, coma, porque entonces dices, bueno, ¿cuántas T's? 7, 8, 9 escrito. Si tengo la aceleración o tengo la velocidad, ¿cuáles serán las componentes en las direcciones radiales y polares? Producto escalar. ¿Qué función? Oh, madre mía. ¿Qué función me da el producto escalar? El dot. El producto vectorial es cross. Y aquí lo dejamos. ¿Cuál es el producto escalar? Cross.